Y para ello he titulado, o el tema en esta mañana es, Volviendo al primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso, y Éfeso significa la deseada o deseo ardiente. Esto corresponde al carácter de sus habitantes. Evidentemente ellos eran ardientes, es decir, fervorosos. Y eran fervorosos porque los habitantes de Éfeso, Hechos nos lo describe en el capítulo 19, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. O sea, en otras palabras, gritaban: Diana es la diosa, Diana es la diosa. Y dice que casi por 2 horas gritaron. O tal vez el nombre de la ciudad derive de su belleza. Había allí un maravilloso puerto, centro comercial de una rica provincia junto al mar y a la vez un centro cultural y popular. Era una ciudad rica y orgullosa de su maravillosa arquitectura mundial. Su templo era el de Artemisa, antigua divinidad griega de la casa y de la luz nocturna, la que luego fue confundida con la diosa selenita, diosa de la luz lunar, la que tenía 50 hijas. O sea que semejante concepto acerca de dicha diosa nos muestra el carácter del culto pagano que se rendía en honor a Artemisa allí en la ciudad de Éfeso. En esta ciudad, pues mediante la obra del apóstol Pablo, de Apolos, surgió un grupo de creyentes, el cual también eran ardientes, pero eran ardientes en amor por Cristo. O sea, su comienzo cuando conocieron a Cristo era ese amor ferviente, lo que nosotros hoy llamamos y que a veces decimos: cuando yo estaba en el primer amor. Pero resulta que ese vocabulario debe desaparecer, porque no es cuando yo estaba en el primer amor, estoy en el primer amor. Y eso resultó en la iglesia de Éfeso. Allí se radicó el apóstol Pablo y Juan, que fue su residencia después del regreso de la isla de Pasmo, donde también falleció, y dicen que probablemente también María estuvo allí en ese lugar. Este ángel, el que dirige la iglesia de Éfeso, y cuando hablamos de ángel, la palabra ángel significa enviado o mensajero. Y es enviado o mensajero porque Cristo mismo lo escogió. Es ahí que es un hecho muy alentador el saber que Cristo está siempre presente en la iglesia. Cristo siempre está presente en la iglesia. Aquí está el salón cerrado. Solamente estoy predicando yo, pero la iglesia está presente. Y como la iglesia está presente, el Señor también está con su iglesia. Lamentablemente muchas iglesias
ignoran su presencia y le manifestando indiferencia, frialdad, o cuando menos han perdido su primer amor. No obstante, el Señor no abandona a su bien amada iglesia, e inclusive aún anda en medio de los 7 candeleros de las palabras del Señor, le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras. Hay que deducir que el Señor tuvo en mente las buenas obras de esta iglesia, aunque indiscutiblemente el Señor conoce las malas obras también de esta iglesia. Pero al dirigirse a la iglesia de Éfeso, Él no las menciona. Al contrario, el Señor en efecto hace resaltar toda una línea de virtudes extraordinarias de esta iglesia, tales como tu arduo trabajo, paciencia y otras. Todo esto pertenece a las buenas cualidades de la iglesia de Éfeso, es decir, obras que fueron hechas en el nombre del Señor Jesús y para su gloria, como lo mencionamos nosotros. Hermano, todo lo que yo hago, lo hago para la gloria del Señor. Eso decía la iglesia de Éfeso, porque estaba su deseo ardiente. Y es allí donde el Señor la realza, cuenta de ello, se maravilla de ello, de modo que esas buenas obras atestiguan de que la iglesia de Éfeso no hacía alarde de sus obras, sino que ella las tenía, ella las practicaba. Aquellas obras que normalmente se requieren en la iglesia, en otras palabras, era una iglesia activa, ferviente, se movía de aquí para allá y allá para acá. La primera obra que el Señor menciona fue su trabajo. Es obvio que no se trata de un trabajo físico o intelectual, de la ganancia del sustento diario, sino del trabajo espiritual. Y el trabajo espiritual, ante todo, ensalza la causa misionera, la predicación del evangelio y la conquista o el ganar las almas para Cristo. Luego viene el trabajo de conservación, es decir, la ayuda a los nuevos convertidos en su crecimiento espiritual. Luego viene el trabajo del maestro, que permite conocer las profundidades de Cristo, su sabiduría, su santa voluntad. Y por último, el trabajo caritativo o buenas obras que se hacen con el fin de aliviar la situación unos con otros, ayudando materialmente a los necesitados, a los enfermos, a los débiles, etcétera, etcétera. Las obras revelan una belleza extraordinaria de la iglesia de Éfeso. O sea que Éfeso no era una iglesia compuesta de zánganos, no señor, sino de múltiples actividades en bien del evangelio. Luego se cita la paciencia, otra virtud extraordinaria. Ayuda a sobrellevar las persecuciones, las deshonras,
injusticia, pruebas, debilidades de otro y toda clase de sufrimiento. Aún más, la paciencia es necesaria para llevar a cabo las actividades ya mencionadas. Ayuda a vencer el cansancio, la negligencia, la paciencia. Puede conquistar muchas cosas. Aún en cualquier esfera, la paciencia es muy necesaria, como vemos de las palabras del mismo Señor. O sea, de que esta virtud era que distinguía a la iglesia de Éfeso. Pero la siguiente virtud parece contradecir las anteriores. Y es que el Señor le dice, y que no puede soportar a los malos. Y está diciendo, has tenido paciencia porque has guardado esto. Y ahora parece que se muestra como una impaciencia. Y es la de no soportar a los malos. Como diciendo que esa iglesia paciente carecía de la misma paciencia. Pero la verdad es que la iglesia tenía la suficiente o necesaria paciencia cuando le era necesaria a causa de las adversidades que le venían de afuera, cuando se filtraba astutamente hombres perversos que trataban de aparentar ser apóstoles. La iglesia entonces, al descubrir sus falsedades, los expulsaba de su medio. Al igual que en la vida física, aún la persona de mayor paciencia trata por todos los medios de deshacerse de una llaga maligna. De la misma manera, una iglesia por su paciencia no podía tolerar en su medio a los malos, porque ellos deshonran a la iglesia de Cristo, que debe ser limpia y sin mancha. La iglesia de Éfeso realmente trabajaba para el Señor, pero aquí debe destacarse un hecho, que esta iglesia, y esto es lo que debe suceder y es lo que debe permanecer en una iglesia, y es que esta iglesia no desmayó. Era una iglesia extraordinariamente perseverante en el trabajo. No cabe duda de que su gran ayuda en este trabajo fue su paciencia. Hay mucha gente en el mundo con un ardiente deseo, pero quienes ni aún así consiguen algo, porque perecen de perseverancia. En ellos arde un fuego de paja que repentinamente aparece, pero de pronto vuelve a apagarse. Y eso es lo que no queremos encontrar en cristianos hoy, que se levantan y son arrolladores, pero luego vuelven y se apagan. Tenemos que ser diferentes a aquellas personas que se emocionan por cualquier cosa. Y eso no debe suceder en un cristiano, porque luego vuelve y se apaga. ¿Y dónde está el fuego ardiente que dijo, ahora estoy de nuevo, ahora tengo el poder de Dios? No es que tengo el poder de Dios por un tiempo. El poder de Dios debe de permanecer en la vida de un cristiano, porque la palabra poder significa dunamis, y dunamis significa dinamita. O sea que en todo momento el creyente debe estar explosivo en la presencia de Dios. Pero en cambio, la iglesia de Éfeso no era así, sino que trabajaba arduamente para el Señor
y no desmayaba. Por último, una virtud más que tenía esta maravillosa iglesia de Éfeso, porque Éfeso llegó a sobresalir más grande que la madre, que era la iglesia de Jerusalén. Fue más reverdeciente, más en miembresía. Y mire cómo el Señor le presta tanto la atención y la elogia, hablando de todas sus maravillas. Aborreces las obras de los nicolaítas. Este caso es otra virtud. Aborrece las obras de los nicolaítas. Ahora la pregunta es, entonces, ¿acaso el odio es una virtud? Porque aborrece las obras de los nicolaítas. Indiscutiblemente, todos los sentimientos del hombre son de Dios, pero todo depende de la dirección que se da a los sentimientos. Por ejemplo, está escrito: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Salmo 97:10. Esto es odio hacia el mal, odio hacia el pecado. Y si hay odio hacia el mal, y si hay odio hacia el pecado, esta es una virtud que está en el cristiano y debe vivir en el cristiano. Por el contrario, también está escrito, donde el mismo Señor habla: amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas. Se ha generalizado que el considerar el amor como una virtud, pero el amor al mal y al pecado, oiga bien, pero el amor al mal y al pecado no es una virtud. Bienaventurado, y los que lleguen a este nivel, bienvenidos a este nivel, los que podamos tener esa virtud de amar más a Jehová y de aborrecer el mal. Bienvenido a este nivel. Y si llegamos allí, el Señor tendrá que decir un día de esto: la iglesia central de Pasto está a otro nivel. Bendito es el nombre de Jesús. Algunos sin mancha de perdición, de manera que la iglesia de Éfeso no toleraba el mal, no se había comprometido con el mal, lo aborrecía, y esa era su virtud. Esa actitud descomprometida de la iglesia con el mal era el grado del Señor. Está escrito que la iglesia, en la persona de su ángel, aborrecía la obra de los nicolaítas. El Señor conocía todas esas virtudes de la iglesia de Éfeso. Conocía cada detalle, cada experiencia. Aún está tan hermosa iglesia llena de virtudes. Pues podíamos decir, era una iglesia genuinamente cristiana. No logró alcanzar, óigalo bien, con todas esas virtudes. Y cómo Dios la ensalza, la enaltece. Aún no logró alcanzar la estatura necesaria delante de Dios. Óigalo bien, no alcanzó la estatura necesaria delante de Dios. Aunque la falta de esa iglesia, ningún hombre la podía descubrir. Es
probable que ni la misma iglesia la haya logrado distinguir su propia condición en la que estaban viviendo. Pero el Señor sí conocía, porque Él veía todo. Y como Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Yo estoy aquí detrás de una pantalla y yo no sé cómo estás tú allí viviendo. Pero el que yo estoy predicando, el que escudriña los corazones, el que escudriña las mentes, el que lo ve todo y lo conoce todo, Él sí sabe. Y Él se dio cuenta de esta iglesia. Y por eso es que Él la reprochó. Es ahí donde viene la caída de la iglesia. ¿En qué consistía esa caída? ¿Cuál era el pecado grande de esa iglesia por el cual Dios demanda arrepentimiento? He aquí el pecado. ¿Cuál era el pecado? Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Muchas personas asombradas pensarían que esto no es un pecado tan grande. Pero mira, el enfriamiento del amor significa traición. Cuando el amor va desapareciendo, todas las buenas obras, tales como el trabajo, la paciencia y la lucha contra el mal, podrían por algún tiempo ir llevándose a cabo aún por inercia o bien por un hábito. Me acostumbré a hacer buenas obras, a ser activo en la iglesia, a dar la ofrenda, a dar el diezmo, a ayudar al más necesitado, etcétera, etcétera. Puede ser un hábito o puede ser por inercia. Pero paulatinamente, todas ellas van desapareciendo por carecer de su poderoso móvil, que es el amor. Se puede distinguir claramente la verdad de la mentira. Puede uno consagrarse al bien y practicar la justicia. Distinguir claramente y con rapidez a los falsos apóstoles y evitar la comunión con los impíos. Aún así carecer de ese limpio y primer amor que se manifestaba tan poderosamente en los corazones de los verdaderos cristianos. Y el verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener el ardiente amor a Cristo, amar cada día a Cristo, decir estoy enamorado de Cristo, hoy amanecer más enamorado de Cristo, hoy quiero saber más de Cristo, hoy quiero conocer más de Cristo. Esa es la referencia o la verdadera actitud reverente hacia Él. Porque mira, el pan puesto sobre la mesa de oro en el templo debía de ser fresco, no podía ser pasado. Y de aquí en adelante tú vas a tener que desaparecer, porque el diablo no te puede mantener atado y no puedes estar enredado en esa telaraña. No es que yo hace 40 años yo era buen cristiano y esto y lo uno y lo otro. Yo cuando comencé el evangelio era esto y lo otro. Pero ¿qué pasa hoy? Porque lo que están mencionando es pan viejo, pan mohoso. Que Él necesita es pan fresco que esté sobre la mesa. Pero es que hermano Jaime, yo hice cosas buenas ayer. No te preocupes, siempre en el templo había un platillo para echar la grosura. Dios tiene cuidado de eso. Lo que a Dios le interesa es quién eres tú
hoy. ¿Quién es Jaime hoy? Alabado es el nombre de Jesús. Y eso es lo que debe estar en la mesa puesto, es hoy. Porque un pan recién salido del horno, puesto en la mesa, hay olor fragante. Deseo de comer pan caliente. Eso es lo que quiere Cristo de cada uno de nosotros. Bendito es el nombre de Jesús. Es así que debe ser el amor del cristiano, siempre nuevo, porque el amor es el alma del cristianismo. Cuando el cristianismo carece de amor hacia Cristo, se torna sin alma. En otras palabras, el cristiano está muerto. Cuando el Señor no tiene un corazón hacia esa persona, eso es una persona como un individuo o una iglesia local. Él nada aceptará en reemplazo. El evangelio es puro. El evangelio es sin mezcla. Amar al Señor sobre todas las cosas. Él es Señor de señores. Él es Rey de reyes. Él es el único, el suficiente, el extraordinario, el amoroso. Él es único y digno de ser adorado. Y aquí te voy a colocar un ejemplo para que me lo entiendas mejor. Supongamos que una mujer diga a su marido: tú sabes que yo estoy, por ley, estoy atada a ti. Y por eso debo estar contigo. Por lo tanto, yo estaré cumpliendo todo cuanto me incumbe. Yo te prepararé la comida, te lavaré la ropa, te la mantendré limpia en la casa. Pero te advierto que mi corazón no está contigo, porque yo amo a otro hombre. ¿Estaría contento ese hombre con semejante esposa que le mantiene bien limpia la ropa, la comidita, esos caviares, la casa bien limpia, impecable, pero que le manifieste que ya no lo ama, sino que ama a otro? ¿Estaría contento ese hombre con semejante esposa? No. Cualquier hombre, al descubrir que el corazón de su esposa pertenece a otro hombre, ¿sabe qué es lo que va a suceder? La va a abandonar. La abandonará. De la misma manera, el Señor no solo espera algo de lo nuestro, sino de nosotros mismos. Todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, nuestro corazón no debe estar dividido. Si de todo corazón nos hemos entregado al Señor y con toda nuestra alma lo amamos, entonces todo lo nuestro le va a resultar al Señor agradable. Agradable. Seamos agradables. Seamos olor fragante hacia Él. Que cuando nos arrodillemos, nuestra oración suba como el incienso a la presencia de Dios. Pero mientras tanto, la mayoría de los llamados cristianos y su iglesia hacen el papel de aquella mujer para con su marido. ¿Sabe lo que dicen ellos? Lo que pertenece a Dios debemos cumplir, pero no más. El domingo hay que asistir a la iglesia, pero nada más. Oramos y nos basta. Y fuera de eso, hay que vivir como viven todos. Solo los torpes, dice esa clase de persona, solo los torpes piensan todo el tiempo en Dios y el cielo. Pero yo creo que para un verdadero cristiano no tenemos a otro aquí en la tierra, sino al Rey de Reyes. ¿En qué tenemos que pensar? En el cielo. ¿En quién tenemos que pensar? En Jesús. Pablo dijo: con Cristo estamos completos. ¿Es así o no es así? Entonces,
¿Puede Dios estar satisfecho de tales cristianos? No. Si el Señor rechazó a la iglesia de Éfeso, con la cual no podríamos comparar iglesia actual alguna, por haber abandonado su primer amor, ¿desearía tener algo en común con los mencionados incrédulos? No. Apenas los efesios, mire lo que sucedió, lo que pasó. Porque los efesios no toleraban el mal. Aborrecían las obras de los nicolaitas. Pero se acabó el primer amor. Y cuando el primer amor se acabó, terminó, aparecieron entre ellos los falsos apóstoles. Estos eran aquellos lobos vestidos de ovejas. Por eso Pablo le escribe, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y él les dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Y cuál es lo adverso del amor? El odio. O sea que todos están allí, uno en una mejilla y el otro en la otra mejilla. Pero queremos que en esta mejilla del lado derecho diga amor, amor a Cristo, amor a mi hermano. Pero también quiero que diga en la otra mejilla amor a Cristo, amor a mi hermano. No una cosa que desaparezca y aparece la otra, porque es allí que el mal siempre va a estar allí latente, como estar pendiente de la iglesia, porque el Señor siempre quiere sembrar su buena semilla. Y ha sembrado la buena semilla que se multiplica y crece a 30, 60 y a 100%. Pero también, por el otro lado, se trata de sembrar la cizaña o la semilla de la cizaña, el odio, el desamor. Pero la iglesia de Éfeso, habiendo perdido el primer amor, evidentemente no triunfó sobre sí. ¿Y sabe por qué no triunfó sobre sí? Porque no se arrepintió. Por eso el Señor quitó su candelero de su lugar. ¡Ojo, iglesia! ¡Ojo, iglesia! Dios hoy está advirtiendo, no sea que vaya a suceder contigo lo que pasó con esta iglesia. Pero te lo digo en el nombre de Jesús, retén lo que tiene para que ningún otro tome tu corona. Y ahora en este momento de emergencia, donde queremos conocer a Cristo y la gente quiere buscar porque sabe de que algo se acerca y que va a haber un acontecimiento más grande, y es que Cristo está por venir por su iglesia y la gente quiere escapar. Pero yo quiero decir, y voy a adentrarme un poquito allá como a la imaginación, pero yo quiero decir en esta mañana, mi corona aquí la tengo. Y por eso le estoy reteniendo lo que tengo, para que mi corona no sea quitada. Yo te invito que en esta mañana tú digas, si otro ha de venir a recibir a Cristo como su Salvador, mi corona no será para él. Señor Jesús, si no hay corona, hágase otras coronas. Pero yo mantendré la corona de la vida que tú me has dado a mí. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Retén lo que tiene para que ninguno otro no tome tu corona. Porque mira lo que va a suceder. Y ahora, porque la iglesia de Éfeso no se arrepintió, su candelero fue quitado de su lugar.
ahora no está ni el lugar, oiga bien, de esa iglesia en Éfeso. Y casi todas las de el Asia Menor desaparecieron. Esto es como las rocas lisas y los pastizales secos de la tierra prometida, que mostraron la caída y el corazón no arrepentido de Israel. Así las vacías o completamente desaparecidas iglesias del Asia Menor. La iglesia central de Pasto debe estar firme. Y está firme. La iglesia del Señor está aquí en Colombia y debe de estar firme. La iglesia de aquí desaparecerá, pero es cuando Cristo venga a llevársela, que seguro está próxima su venida. Oh Santo Dios de Israel. Oh Santo Dios de Israel. Son muestra de su falta de arrepentimiento. Pero el Señor entrega al mundo y bajo su autoridad aquello que al mundo pertenece. Porque el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquellos que a Él pertenecen, el Señor los guarda como la niña de sus ojos. Porque el Señor ama a esta iglesia, se entregó por ella, sufrió su dolor. Esta es la amada, esta es la escogida, esta es la delicada del Rey. Y naturalmente aquellos que se entregan a la voluntad de Dios saldrán vencedores. Y como saldrán vencedores, tendrán derecho al árbol de la vida. Le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tenían obra, pero no el amor entre ellos y por Jesús, como al principio. Habían perdido su amor inicial por Cristo, lo cual daba como resultado la falta de amor entre sí. Esta es la gran prueba para los santos. Si se aman entre sí, ahí es donde dice Pablo a los Corintios: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregare mi propio cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. El arrepentimiento no involucra solo dejar de hacer cosas malas, sino aprender a hacer las cosas buenas. Debemos producir frutos, pero frutos dignos de arrepentimiento. Te invito, iglesia, tú y yo, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque si miras a un lado, ahí está el hacha. Porque todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Santo es el nombre de Jesús. Haz las primeras obras. Su amor es práctico, o debía ser práctico. Y es allí donde Juan nos dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y nos dice con unas palabras de ternura: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. La cosa positiva es amarse, cada uno como Cristo nos amó. Por eso dice Juan: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y Romano nos dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no
no fingido, amados unos a otros, entrañablemente, y esto de corazón puro. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Esto no es ahora, esto es desde el principio. Así que volviendo al principio, a regresar al principio y traerlo al presente para vivir el primer amor en Cristo Jesús. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, estar de acuerdo unos a otros, perdonarse unos a otros como Dios perdonó a vosotros, ser pacientes unos a otros, alentarse unos a otros. Alabado es el nombre de Jesús. Alentarse unos a otros en el amor, las buenas obras, no juzgarse, no calumniarse los unos a otros, ofrecerse hospitalidad unos a otros. Este es el primer amor que la iglesia de Éfeso había dejado. Hoy es sencillo en la iglesia. Si mi hermano se enoja conmigo, me voy para otro lugar. Pero allá encontrarás a otro enemigo. ¿Y sabe qué es lo que estás haciendo? Tú piensas que estás avanzando en la vía espiritual. Vas para atrás como el cangrejo, para atrás, porque vas a terminar fuera de la iglesia. Esto es para valientes. Que el que me da odio, le doy amor. El que me hace mal, le hago bien. Y el que me deba, no lo llevaré a los tribunales. Por el contrario, encomendaré toda mi causa a aquel que puede hacer justicia. Y ese se llama Jesús, Iglesia Central. Así que volviendo al primer amor. Que Dios los bendiga y los llene de su gracia y de su poder, de su misericordia y su grande amor. Que viva la iglesia, que viva la iglesia. Y aquí está la iglesia. Y la iglesia es la iglesia que Cristo compró a precio de sangre.